Desde niña, gracias a mi madre y a mi colegio, aprendí a buscar la excelencia. Para buscar la excelencia siempre tenía que dar mi mejor esfuerzo, buscando cada vez ser mejor, una y otra vez, hasta llegar a la meta. Claro que con el tiempo me di cuenta que la excelencia no era la meta, más bien era una filosofía de vida. Es decir, dar mucho esfuerzo, trabajar mucho y constantemente buscar llegar a la meta, misma que va cambiando al paso del tiempo. Hace casi 20 años ya, tuve la oportunidad de aprender a escalar como parte de un reto de lectura en la ciudad. Y a través de esa experiencia aprendí 3 importantes lecciones de vida. Cuando empecé a entrenar, obviamente me preparé, conseguí los zapatos especiales que me aseguraban se iban a moldar a la roca, mi casco, la protección de seguridad que se requería, y gracias a mi entrenador, poco a poco fui agarrando más confianza, entendiendo dónde tenía que apalancar mi pie para entonces poder avanzar y no caerme. Y poco a poco fui avanzando hasta que un día, llegué a una pared que, como yo la veía, estaba a 90 grados. Y no había nada de desigualdad en la roca que me permitiera apalancar mi pie. Mi entrenador, al ver que yo estaba titubeando, me dijo: Beth, ten fe que si tú pones el pie donde estás pensando ponerlo, ahí se va a apalancar y vas a poder seguir al próximo paso. Claro que yo pensé, pues se me hace que este tipo está medio loco, porque la pared está derecha, no hay manera que se va a quedar mi pie. Les resumo mi experiencia de ese día y de muchos otros días de práctica y de ensayo y entrenamiento en 2 alternativas. La primera es, cuando yo pensé, sí puedo, sí pude. Y cuando yo pensé, no puedo, no pude. Ese es el poder de nuestra mente. Es muy grande y todo depende de la fe que tengamos en nosotros mismos. En otra ocasión, en donde estaba practicando ya en una pared de reto mayor, con mayor dificultad, era rugosa, pero tenía muchos picos y no estaba fácil divisar el camino a seguir para llegar a la cima. No obstante, me decidí, di mi paso y ¡zas! Resulta que me caí. Empecé a deslizarme hasta que la cuerda de seguridad me atoró y no pasó nada. Claro, mi entrenador, muy preocupado, me gritó: Beth, ¿estás bien? ¿Estás bien? A lo que yo respondí: sí, no te preocupes, algunos raspones, pero nada grave. Yo creo que caí como 1,5 metros. Pero para mi sorpresa, el lugar donde caí, cuando volteé a ver la cima, vi un camino más fácil y más rápido para llegar. Y así fue. En un tiempo óptimo y récord llegué a la cima. Eso me enseñó que cuando te caes, te puede ir mejor. Hay otros caminos para llegar a la meta que sigues. Y la última es la práctica hacia el maestro. Es decir, no puedes avanzar si no estás dispuesto a practicar, a entrenar, a trabajar una y otra vez hasta que te hagas bueno en aquello que estás persiguiendo. En fin, estas lecciones me han servido mucho a lo largo de estos años. Ahora vamos a hablar de crisis. ¿Qué quiere decir crisis? Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o bien en nuestra manera de percibir esa crisis. Viene del griego, significa separar o bien decidir. Es decir, una crisis es un punto decisivo en nuestra vida en la cual va a haber un cambio. Y ese cambio puede ser para mejorar o bien para empeorar. Depende de cada uno de nosotros.
Si vemos en la historia de la humanidad, siempre ha habido crisis y estas seguirán. Crisis humanitarias, de salud, sociales, económicas, ambientales, personales, porque vamos pasando por diferentes etapas en nuestras vidas, como también familiares, situaciones críticas que pueden pasar en nuestra familia, como un divorcio o bien una muerte no esperada. Sin embargo, todas terminan y el mundo y las personas evolucionamos. Entonces, ¿cómo afrontamos crisis y cambio? Bueno, es importante entender que cuando pasamos por una crisis, pasamos por un proceso de duelo. ¿Por qué pasamos por un proceso de duelo? Porque realmente parte de nuestra vida se perdió o está sufriendo un cambio. Entonces vivimos un duelo y la doctora Elizabeth Kubler-Ross, hace varios años, hizo sus investigaciones con personas que estaban próximas a fallecer, así como a sus familiares cercanos. Y descubrió que todos vivimos un proceso de duelo ante una situación drástica, en este caso, como la pérdida de vida. Y en este proceso sentimos muchas emociones diferentes. Desde una negación inicial, no, el doctor se equivocó, a bien el enojo, no puede ser, un sentido de injusticia, no es por qué a mí, la negociación, es decir, bueno, y si hago cosas buenas o me cuido mejor, ¿podré mantener más expectativa de vida? Para pasar entonces a la depresión. O sea, realmente cuando veo que es una realidad y esto va a pasar, pues entro en una depresión para finalmente pasar a la etapa de aceptación. Es una realidad y voy a vivir con eso y me voy a preparar para lo que sigue. De similar manera, este mismo proceso de duelo se ha adaptado en empresas para el proceso de cambio que pueden vivir los empleados. Y la curva es igual, solo que después de la depresión viene la parte de exploración. A ver, si ya están cambiando las cosas, ¿cómo me puedo mover en esta nueva normalidad? Y empiezas a buscar maneras de adaptarte para entonces pasar a la aceptación de esta nueva realidad y finalmente a la integración, donde ya lo haces propio y aprendes y sales adelante y hasta prosperas en tiempos de crisis y de cambio. Otro factor que es muy importante es nuestra mentalidad o nuestra actitud o nuestro mindset. Y la doctora Carol Dweck de la Universidad de Stanford realizó estudios que claramente indicaron que lo que pensamos de nosotros, de nuestras habilidades y de nuestro potencial, marca nuestras acciones y finalmente nuestro futuro. Ojo, esto empieza desde niños pequeños. Entonces ella descubrió que hay dos mentalidades que tenemos las personas. Podemos tener una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. En la mentalidad fija, vemos que la inteligencia es estática. Entonces, como tengo un nivel de inteligencia X, ahí me ubico y busco siempre todo el éxito ante esa inteligencia que yo veo en mí. Al tener esa visión limitada de la inteligencia y de que tengo que tener el éxito a toda costa, esto nos provoca una serie de reacciones diferentes ante desafíos, como por ejemplo, pues mejor no quiero afrontar este desafío porque puedo fracasar, o bien obstáculos que se nos vienen en camino, pues nos desistimos fácilmente. El esfuerzo, ¿para qué le echamos tantas ganas si las cosas no van a cambiar? Si recibimos críticas constructivas, las desechamos porque la gente no puede entender lo que estamos viviendo. Finalmente se tiene una versión determinística del mundo y eso redunda en no tener un desarrollo del potencial que cada uno de nosotros tenemos. La otra mentalidad es la mentalidad de crecimiento. Esto es donde vemos que la inteligencia está en desarrollo, siempre se desarrolla. Y entonces eso implica que siempre tenemos un deseo de aprender. Entonces, si hay desafíos, bueno, pues vamos a echarle ganas para sacarlo adelante. Si hay obstáculos, vamos a ser persistentes hasta poderlos vencer.
El esfuerzo, pues sabemos que es parte de lo que se requiere para llegar a ser buenos en lo que estamos buscando. Las críticas las escuchamos porque aprendemos de ellas, y cuando vemos gente exitosa, vemos lecciones en el camino que siguieron, así como nos da inspiración para seguir con nuestras propias metas. Es decir, hay un mayor sentido de autodeterminación, y estas personas obtienen mayores logros a lo largo de su vida. A mí me encanta la palabra mindset porque es una palabra compuesta, mind y set, que según el orden en que utilices estas dos palabras, refleja lo que dice la doctora Dweck. Mindset, mi mente está fija, no puedo cambiar y el mundo no va a cambiar. Y set mind, yo puedo fijar exactamente mi mente en lo que yo quiero. ¿Se acuerdan de este juego, Serpientes y Escaleras? Uy, a mí me encantaba de niña. A lo mejor ustedes han jugado una versión más moderna de la que jugué yo, pero me encantaba. Me encantaba porque era un juego en donde empezabas en el cuadro 1 y la idea era llegar al cuadro 100, ibas avanzando según el dado, y bueno, cuando llegabas a una escalera, ¡zas!, te subías rápidamente de renglones, o bueno, de niveles, como se dice ahora en los juegos. Y seguías avanzando, llegando más pronto a la meta, pero si caías en una serpiente, descendías, lo cual hacía que tenías que repetir el proceso hasta llegar a la meta. Y para mí este juego es un claro ejemplo de la resiliencia. O sea, finalmente estamos avanzando, y en ese proceso de avanzar tenemos escaleras que nos catapultan, y tenemos serpientes que nos hacen bajar. Pero lo importante es seguir avanzando, porque tarde que temprano vamos a llegar a la meta, o por lo menos muy cerca. Entonces esto me lleva a la importancia de cultivar la resiliencia. La resiliencia es el proceso de adaptarse exitosamente ante la adversidad, el trauma, la tragedia, amenazas o al estrés, y esto en cualquier área, en el área familiar y de relaciones, de salud, de trabajo, económicas, etc. Hay 4 factores importantes para cultivar la resiliencia. La primera es la conexión con los demás. Cuando vivimos una crisis, sentimos que realmente no queremos ver a nadie y nos aislamos. Hay que buscar lo contrario, buscar personas empáticas que nos escuchen y puedan validar los sentimientos que estamos viviendo, porque son válidos. El otro aspecto a cultivar es el bienestar físico y emocional. Todos sabemos que hay que tener una buena nutrición, que hay que hacer ejercicio, que no hay que utilizar el alcohol y las drogas para el escape, pero bueno, también hay que buscar mindfulness, hay que buscar espiritualidad, situaciones de esta naturaleza para llevar un balance en nuestra vida. Otro factor importante es el pensamiento saludable. Esto quiere decir que pase lo que pase, todo hay que poner en perspectiva. Aceptar los cambios, tener esperanza para el futuro y aprender del pasado. Y finalmente, el aspecto que para mí es el más importante es: ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Por qué estás aquí en este mundo? ¿Qué piensas lograr a lo largo de tu vida? Si tú tienes bien definido un propósito de vida, entonces podrás establecer metas claras, realizables, que poco a poco te llevarán a sentirte satisfecho y lleno de contribuir de acuerdo a tu propósito de vida. Ahora, la resiliencia se cultiva a lo largo de toda la vida. Requiere tiempo y requiere intencionalidad. El siglo XXI traerá muchísimos cambios. El futurólogo Leonard Gerd dijo que la humanidad va a cambiar más en los próximos 20 años que en los previos 300 años. Y eso fue antes de lo que estamos viviendo hoy y lo que hemos estado viviendo. Y es que vivimos en un mundo VUCA o VICA por sus siglas en español. Es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo.
reflexionen sobre esto y verán que estamos viviendo en este mundo VUCA. Entonces, los exhorto a pensar siempre, cuando tenemos una crisis, verla como una oportunidad de crecimiento. Es un tiempo de separar y decidir. Y las decisiones dependen mucho de nuestra mentalidad fija o de crecimiento. Y finalmente, cultivar la resiliencia, que implica conexión con los demás, bienestar, pensamiento saludable y propósito de vida. Pues bien, manos a la obra. Vamos a buscar triunfar en tiempos de crisis. Muchas gracias.